Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Qué gusto poder saludarle. Mi nombre es Daniel Rosas y estos los titulares del día de hoy. En América Latina, la economía de Venezuela sigue su senda del crecimiento pese al doblete sísmico. En contexto veremos cómo el escenario económico internacional comienza a transformarse. Y en 360, en Nigeria, los minibuses eléctricos adaptados localmente están ganando popularidad. De esto y más le hablaremos el día de hoy. Le cuento ahora que el cierre de casi 300 localidades en la ciudad de Buenos Aires expone la crisis del comercio minorista en Argentina. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la cifra de locales vacíos en las principales avenidas porteñas subió un 22,3% anual y un 5,1% respecto al bimestre anterior. En total se registraron 291 locales inactivos que permanecen cerrados en alquiler o venta durante el bimestre mayo-junio. Estos datos muestran que, pese a la desaceleración de la inflación y una leve mejora salarial reportada por el gobierno, el comercio minorista sigue sufriendo por el desplome de las ventas. Esta crisis, que se replica en todo el país, se ve agravada por la caída del consumo, especialmente en indumentaria y calzado, y el avance del comercio electrónico. Le cuento ahora que el número de pasajeros de la aerolínea mexicana aumentó un 42% durante el periodo de partidos mundialistas en la Ciudad de México, y esto gracias al incremento de capacidades para el evento, destacó su director general Leobardo Ávila. El anuncio se hizo tras inaugurar la ruta Estado de México-Chihuahua desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el llamado AIFA, con la cual la aerolínea estatal suma 17 destinos desde ese aeropuerto, desde el AIFA, a los que pronto agregará Hermosillo y El Bajío. Desde el inicio de sus operaciones en diciembre de 2023, Mexicana ha transportado a más de 1.100.000 pasajeros, con un crecimiento mensual del 23%. Actualmente cuenta con 686 colaboradores y sumará más personal conforme reciba los nuevos aviones Embraer encargados para seguir conectando a las regiones del país. Le cuento ahora que el valor de la canasta familiar básica en Ecuador se mantiene por encima de los $800, al situarse en $824,85, esto en el mes de junio. El más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos indica que el costo aumentó $3,38 respecto a mayo. El ingreso mensual estimado para un hogar de 4 integrantes es de $899,73. De esta forma, el ingreso familiar supera el costo de la canasta por $74,88, un 9,08%, aunque este margen disminuyó en comparación con mayo. Por su parte, la canasta familiar vital se ubicó en $569,23. Además, el instituto señaló que la inflación anual se situó en 1,82% en junio, mientras que la mensual alcanzó el 0,79%. El elevado costo de la canasta impacta a gran parte de la población. Le cuento ahora que el vicepresidente de la economía de Venezuela, me refiero a Calixto Ortega, informó que el país continuará con la reestructuración de su deuda externa, pese al impacto de los terremotos del mes pasado. Durante el Consejo Nacional de Economía destacó que el aparato productivo y el sector petrolero operan con normalidad. Asimismo, señaló que reestructurar la deuda es indispensable para recuperar el acceso al financiamiento y generar espacio fiscal para la reconstrucción. Para ello, el gobierno mantiene un diálogo permanente con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Este proceso da continuidad a la reestructuración de la deuda de la República y también a Petróleos de Venezuela, PDVSA. La medida busca liberar al país de la carga financiera acumulada cuando las sanciones internacionales bloquearon el acceso al crédito externo e impidieron el pago de la deuda, afectando la inversión en servicios básicos e infraestructura. Le cuento por otro lado que la economía de Venezuela sigue su senda de crecimiento pese al doblete sísmico del pasado 24 de junio. Revisemos los números. En Venezuela la economía nacional mantiene esta senda del crecimiento y las principales fuentes de ingresos del país continúan estables a pesar del fuerte impacto causado por los sismos del pasado 24 de junio. La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, destacó que, aunque los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter provocaron graves daños estructurales e históricos, la afectación se ha concentrado de manera local y no ha logrado desestabilizar la macroeconomía del país. El sector energético, por su parte, no se vio afectado y la producción petrolera ya alcanzó el 1.203.000 barriles por día, lo que asegura la continuidad de los planes de expansión del sector de hidrocarburos proyectados para este año 2026. Asimismo, la actividad tributaria sigue registrando números positivos y el consumo real reportó un crecimiento de 33% durante el mes de junio, lo que demuestra un dinamismo comercial que no se ha visto interrumpido por las recientes emergencias naturales. Momento de hacer una primera pausa. Al volver, en contexto, veremos cómo el escenario económico internacional ya comienza a transformarse. Todo el análisis al volver. Durante décadas, el desempeño de la economía mundial estuvo marcado por un patrón relativamente estable. Las economías desarrolladas lideraban el crecimiento, mientras los países emergentes avanzaban a un ritmo menor. Sin embargo, el escenario internacional comienza a transformarse. Veamos más información en el siguiente material. Hoy, el dinamismo económico ya no depende exclusivamente del tamaño de una economía, sino de su capacidad para adaptarse a un contexto caracterizado por la innovación tecnológica, la reorganización del comercio internacional, la transición energética y la competencia por recursos estratégicos. Los organismos multilaterales coinciden en que la economía global mantiene una expansión moderada. El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento cercano del 3% para 2026, una cifra inferior al promedio histórico previo a la pandemia, reflejo de un entorno marcado por tensiones geopolíticas, elevadas tasas de interés en varias economías y una desaceleración del comercio mundial. Mientras tanto, el Banco Mundial y la OCDE advierten que la recuperación continúa siendo desigual entre regiones y que persisten riesgos asociados al endeudamiento, la fragmentación comercial y la volatilidad de los mercados energéticos. En este nuevo escenario comienzan a perfilarse diferentes velocidades de crecimiento. Asia concentra algunas de las economías más dinámicas del planeta, impulsadas por la expansión industrial, la inversión en tecnología y la consolidación de nuevas cadenas de suministro. En contraste, varias economías europeas enfrentan un crecimiento más moderado, debido al aumento de los costos energéticos, la pérdida de productividad y el envejecimiento demográfico. Al mismo tiempo, regiones tradicionalmente relegadas del análisis económico, como África y parte de Medio Oriente, empiezan a ganar protagonismo gracias a sus recursos estratégicos, sus proyectos de infraestructura y una creciente atracción de inversiones. Más que una división entre economías desarrolladas y emergentes, el mundo parece ingresar en una etapa donde la capacidad de adaptarse a las nuevas reglas de la economía global determinará quiénes liderarán el crecimiento durante la próxima década. En el contexto de una nueva economía surge la siguiente pregunta.
¿Por qué Asia se ha convertido en el principal motor de esta transformación económica mundial? Aquí la respuesta. Si la economía mundial avanza hoy a distintas velocidades, Asia explica buena parte de esa diferencia. La región concentra algunos de los mayores polos manufactureros, tecnológicos y logísticos del planeta, consolidándose como el principal motor del crecimiento global. De acuerdo con las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, India volvería a ubicarse entre las economías de mayor expansión, con un crecimiento cercano al 6,4%, mientras que varias economías del sudeste asiático mantienen ritmos superiores al promedio mundial, gracias al fortalecimiento de sus exportaciones, la inversión extranjera y la diversificación industrial. China, pese a una etapa de crecimiento más moderado respecto a décadas anteriores, continúa desempeñando un papel central en el comercio internacional. El país mantiene el mayor sector manufacturero del mundo y lidera industrias estratégicas como vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y buena parte de la cadena global de procesamiento de tierras raras. Paralelamente, Vietnam, Indonesia y Malasia han captado importantes inversiones derivadas de la reorganización de las cadenas de suministro, mientras Singapur y Corea del Sur fortalecen su posición como centros financieros y tecnológicos, impulsados por los semiconductores, la inteligencia artificial y la economía digital. Japón, por su parte, apuesta a la automatización, la robótica avanzada y la innovación industrial para recuperar competitividad en un contexto de envejecimiento demográfico. Más que competir entre sí, las economías asiáticas han construido un ecosistema productivo altamente integrado que combina infraestructura, capital humano, inversión tecnológica y políticas industriales de largo plazo. Ese modelo contrasta con el panorama de varias economías desarrolladas, donde los elevados costos energéticos, el menor dinamismo productivo y los desafíos demográficos comienzan a limitar el crecimiento. Por su parte, Europa y otras economías avanzadas crecen en un entorno más complejo y surge la pregunta, ¿qué está ocurriendo entonces en Europa y otras economías avanzadas para que su expansión sea hoy moderada? Bueno, el desafío ya no responde únicamente a ciclos económicos, sino a transformaciones estructurales que afectan la productividad, la competitividad y la capacidad para atraer nuevas inversiones. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional sitúan el crecimiento de la zona euro alrededor del 0,9% en 2026, muy por debajo del promedio de las economías emergentes de Asia. Alemania, considerada durante décadas el motor industrial europeo, continúa adaptándose al aumento de los costos energéticos tras la reconfiguración del mercado internacional del gas por las agresiones de Occidente a Rusia y la guerra en Asia Occidental, mientras Francia e Italia enfrentan un menor dinamismo industrial y presiones derivadas del elevado endeudamiento público. A ello se suma un fenómeno demográfico que comienza a condicionar el crecimiento. El envejecimiento de la población reduce la disponibilidad de mano de obra y aumenta la presión sobre los sistemas de pensiones y salud. El Reino Unido continúa afrontando los desafíos de productividad e inversión posteriores al Brexit, al tiempo que Canadá y otras economías desarrolladas mantienen políticas monetarias restrictivas para consolidar la reducción de la inflación, lo que también limita el ritmo del crédito, el consumo y la inversión privada, y a pesar de ello, estas economías conservan ventajas significativas. Estados Unidos continúa liderando en Occidente la innovación en inteligencia artificial, computación en la nube y servicios digitales, concentrando buena parte de la inversión mundial en empresas tecnológicas. Europa, por su parte, mantiene una sólida capacidad científica e industrial y busca recuperar competitividad mediante programas de reindustrialización, transición energética y producción de tecnologías limpias. El panorama demuestra que la desaceleración no implica un declive inevitable, sino la necesidad de adaptarse a una economía global en donde la innovación, la seguridad energética y la política industrial vuelven a ocupar un lugar central. Sin embargo, el nuevo mapa económico no se explica únicamente por las grandes potencias. África, Asia Occidental y América Latina comienzan a adquirir un peso cada vez mayor gracias a sus recursos estratégicos, sus inversiones en infraestructura y su creciente importancia para las cadenas globales de suministro.
Entre tanto, África, Asia Occidental y América Latina son regiones que buscan ganar espacio en la nueva economía mundial. África, por ejemplo, registra una recuperación gradual con un crecimiento cercano al 4,3%. En África subsahariana, impulsado por la expansión de la infraestructura, el desarrollo de corredores ferroviarios y portuarios y la creciente demanda internacional de minerales críticos como cobalto, litio, manganeso, grafito y tierras raras, esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y tecnologías digitales. Países como la República Democrática del Congo, Zambia, Marruecos, Namibia y Sudáfrica buscan avanzar desde la exportación de materias primas hacia procesos de mayor industrialización y valor agregado. En Asia Occidental, la estrategia también está cambiando. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar aceleran inversiones multimillonarias para diversificar sus economías mediante industrias tecnológicas, inteligencia artificial, turismo, logística y energías renovables, reduciendo progresivamente la dependencia exclusiva de los hidrocarburos. América Latina, por su parte, enfrenta una oportunidad histórica. Brasil fortalece su posición como potencia agroalimentaria y energética. Guyana continúa consolidándose entre los mayores productores emergentes de petróleo del mundo, aunque parte considerable de su explotación se hace en aguas en disputa con Venezuela. México amplía su participación en el nearshoring industrial, mientras Chile y Perú concentran una parte significativa de las reservas mundiales de cobre y litio, minerales indispensables para la transición energética. Argentina impulsa el desarrollo de Vaca Muerta y de su industria de litio, mientras Venezuela mantiene una de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y un importante potencial gasífero y minero que, en un contexto internacional distinto, podría convertirse nuevamente en un activo estratégico para la región. El escenario actual refleja una redistribución gradual del peso económico mundial. La pregunta ya no es únicamente quién produce más, sino quién será capaz de transformar sus recursos naturales, atraer inversiones, desarrollar tecnología y contribuir capacidades, o mejor dicho, construir capacidades industriales para liderar la próxima etapa del crecimiento global. Ese será precisamente el gran desafío de la próxima década. Le cuento ahora que en Nigeria los minibuses eléctricos adaptados localmente están ganando popularidad como una solución frente a la inflación y el aumento en el precio del combustible. Esta nueva modalidad de transporte representa un beneficio para la población, dado lo económico de los viajes y también para el sector transporte al reducirse los costos operativos de los conductores quienes dependen de sus minibuses para obtener ingresos. A su vez, el funcionamiento de los minibuses eléctricos es silencioso y limpio, respetándose así al medio ambiente de la nación africana. Los expertos indicaron que con el apoyo de la inversión, o mejor dicho, con el apoyo y la inversión adecuados, la transición a la electricidad podría marcar el inicio de un cambio más amplio entre los conductores comerciales que abandonarían la gasolina y se reduciría la fuerte dependencia de Nigeria del petróleo, permitiéndole abrir la puerta a opciones de transporte más limpias y sostenibles. Esto representa un paso importante para la nación africana que, según la Oficina Nacional de Estadística, pues la inflación general en el país se situó en el 15,93% en mayo y entre 2023 y 2025 se gastó aproximadamente 4.900 millones de dólares estadounidenses en equipo de transporte y repuestos para automóviles. En Kenia, el turismo y la manufactura impulsan el crecimiento económico al 5,3% durante el primer trimestre del 2026. La Oficina Nacional de Estadística de Kenia indicó que este crecimiento superó al 4,9% registrado en el mismo periodo del año anterior. A su vez, afirmó que el sector de alojamiento y servicios de alimentación fue el gran protagonista, con un crecimiento del 14,7%, impulsado por un incremento del 13,1% en las llegadas internacionales que superaron los 506
6,000 visitantes, mientras que la manufactura mostró un desempeño notable del 4,4% frente al 2,8% del año anterior, respaldado por aumentos generalizados en la producción de azúcar, bebidas gaseosas y ensamblaje de vehículos. Asimismo, la producción del cemento y láminas galvanizadas creció a tasas de 2 dígitos, reflejando la alta demanda del sector construcción, que a su vez se expandió un 6,6%. Esto, según el ente, muestra una economía en donde el turismo, la manufactura, la construcción y las finanzas impulsan el crecimiento económico nacional. En Tailandia, la tasa de natalidad registró el mínimo histórico de nacimientos debido a los altos costos de vida. Aquí los detalles. A través de datos oficiales, se conoció que el número de nacimientos cayó a un mínimo histórico de 416.574, consolidando el quinto año consecutivo de contracción poblacional. Este desplome ya genera impactos visibles en la infraestructura social, provocando el cierre definitivo de instituciones educativas. Tailandia está entrando en un cambio demográfico que podría transformar la sociedad durante décadas. Cuando era niña, soñaba con tener una familia e hijos. Al crecer, mi expectativa cambió. Siento que todavía hay trabajo y cosas que quiero hacer. Tengo muchas otras pasiones y siento que puedo conseguir la felicidad de una manera diferente, que no depende de tener hijos. Especialistas advierten que de mantenerse esta tendencia condicionada por los altos costos de vida, la presión social y la incertidumbre financiera, la población tailandesa podría reducirse de 66 millones a tan solo 33 millones en los próximos 60 años. Normalmente, lo que llamamos tasa de reemplazo es de 2, por lo que una mujer en promedio debería tener al menos 2 hijos para que la población pueda mantener su tamaño. Pero en Tailandia, según nuestras cifras recientes, ha caído por debajo de 1 y en comparación con el resto del mundo, definitivamente estamos entre los países con las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Las consecuencias de este cambio estructural proyectan un panorama crítico para el país, caracterizado por una severa escasez de fuerza laboral, un debilitamiento del aparato productivo y una carga insostenible para los sistemas de bienestar social y salud pública. Vamos ahora a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo, los indicadores al cierre de la presente jornada. Iniciamos como todos los días con el WTI. El West Texas Intermediate, que marcó un precio de $79.97, un incremento de 9 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $85.14, ganando $1.84, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó $78.03, un incremento de $2.94. Llegamos así al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y en nombre de este gran equipo, muchas gracias. Nos vemos pronto.